Después de hablar de todas las plataformas en este canal, llegó el turno por fin de ir un ratito a Disney Plus. Apenas salió la plataforma hice un par de videos que lo puedes encontrar acá en el canal, te lo voy a dejar seguramente en alguna de las tarjetas o en el comentario fijado, pero nunca me había tomado el tiempo de investigar muy a fondo la plataforma para decirles qué es lo mejor que podemos encontrar en ella. Pero no tengo tiempo para juegos. Comenzamos con el puesto número 10 con una peli muy nueva. Red, la ganadora del premio de la Academia Domi G, dirige esta película de Pixar sobre una niña que lucha con las pruebas y tribulaciones típicas de la adolescencia. Eso sí, con un curioso giro, se convierte en una osa panda roja gigante cada vez que se emociona demasiado. Prepárense para reír y llorar a partes iguales en esta hermosa historia que nos trae a Rosalie Chang como la voz de la protagonista Mei Lee y a Sandra Oh como su madre, tan amorosa como autoritaria. ¡No, espera! Imagina un dispositivo con la tecnología más rápida, avanzada y compleja del mundo. 9. Ron da error. Si los números de taquilla no nos mienten, mucha gente no vio esta película cuando estaba en los cines. Pero la decepcionante taquilla se compensó ya que se reproduce como una película animada original de Disney Plus con mucho corazón. Jack Dylan Grazer, que lo vimos en Shazam, interpreta a Barney Pudowski, un niño solitario en un futuro donde muchos de sus antiguos amigos tienen compañeros robots en lugar de amigos humanos. La vida de Barney cambia cuando sus padres le traen a Ron, con la voz de Zach Galifianakis, un B-Bot que funciona mal y que hace más de lo programado para ayudar a Barney. Pero cuando los creadores de Ron en Public Company se enteran de estas peculiares fallas, deciden recuperarlo a cualquier precio. Registrado. ¡No! This is my first time in New York City. I want to be happy here. En el puesto número 8 tenemos este espectacular remake de una exitosa película de 1961 y que muchos de nuestros padres y abuelos conocieron como Amor sin barreras. Tony y María son unos auténticos Romeo y Julieta modernos y encuentran el amor a pesar de sus afiliaciones con pandillas rivales en la década del 50 en Nueva York. Mientras los Jets y los Sharks se enfrentan, la pareja debe encontrar una manera de hacer las paces antes de que aumente la violencia. Un dato extra, la puertorriqueña Rita Moreno tiene el mérito de actuar en ambas versiones. Puesto número 7, La reina de Katwe. Narra la historia del fenómeno del ajedrez de 10 años de Uganda, Fiona Mutesi. Nacida en Nadwe, cada día es una lucha para ella y su familia. Sin embargo, cuando conoce a Robert Katende, un misionario que enseña a los niños a jugar ajedrez, su vida cambia por completo. Con la guía de Robert y el apoyo determinante de su madre, interpretada por Lupita Nyong'o, Fiona descubre que el ajedrez es su boleto dorado de salida de una vida de pobreza, en cuyo viaje también está incluida su familia. Checkmate. This year's gold medalist, Fiona Mutesi. Stronger than your bruises, I got thick skin. Quanta fretta ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti Wow, Luca. Fue doloroso verte. ¿Vienes? di noi ti puoi. Todo lo bueno está en la superficie. Caminar. ¡Aire! En el puesto número 6 tenemos la maravillosa Luca. Un joven y tímido monstruo marino que vive en la costa de Italia se encuentra con otro monstruo marino de espíritu libre. Su amistad lo saca del agua y lo lleva al mundo de los humanos en esta deliciosa película del director Enrico Casarosa, cuya propia infancia en Génova, Italia, inspiró esta historia de amistad y su poder para ayudarnos a superar el miedo. Divertida y bellamente llevada a la pantalla, Luca es una carta de amor a las amistades de la infancia y las vistas, los sonidos y la deliciosa comida de la costa italiana. ¡Ahora agárrate! Queremos hablarte sobre un nuevo comienzo en un mundo nuevo. Entré al ejército por el reto. Me dije a mí mismo que podía superar cualquier prueba.
Llegando a la mitad del top y esperando que ya te hayas suscrito, tenemos Avatar. La película del director James Cameron sigue siendo una deslumbrante obra maestra visual en 2D. La historia sigue a un infante de marina discapacitado llamado Jake Sully, al cual se le asigna viajar al mundo alienígena de Pandora para comandar un cuerpo de Avatar con el fin de espiar a los Na'vi y ganarse su confianza. Pero Jake, como sabemos, se enamora de una guerrera Na'vi, Neytiri, con lo que su misión se torna imposible. You know about me. Everything. En el puesto número 4 tenemos X-Men Primera Generación. Para mí esta es una de las mejores películas de los mutantes que finalmente está en Disney+. X-Men Primera Generación fue un reinicio poco estridente de la trilogía original que sitúa la acción en la década del 60 con James McAvoy como el profesor Xavier y Michael Fassbender como Magneto. La película saca mucho provecho de la actuación de Fassbender mientras Eric, su personaje, Magneto, persigue a los nazis que exterminaron a su familia. Jennifer Lawrence interpreta a Raven, Mystique, una joven cuya ideología se debate entre los sueños de Xavier de tener relaciones pacíficas con la humanidad y el impulso de Eric, Magneto, por la supremacía mutante. En esta película el villano es Sebastian Shaw, interpretado por Kevin Bacon. My business is dogs. En el puesto número 3 tenemos Togo, una película original de Disney Plus que dramatiza la vida de Leonard Seppala, interpretado por el siempre genial Willem Dafoe, y su perro Togo, ambos héroes por llevar suero a Nome, Alaska en 1925. Como cachorro, Togo tiene una actitud incontrolable que frustra a Leonard. Sin embargo, la aptitud de Togo para andar entrenado y liderar equipos de perros convence rápidamente a su dueño. Cuando Togo tiene 12 años, él y Leonard son parte de un equipo de relevos llamado para llevar un envío de antitoxina a Nome antes de que una epidemia se apodere de la ciudad. Pero debido a las duras condiciones climáticas, la vida de Togo está realmente en peligro mientras avanzan en su viaje. Todas las películas que tengan un perrito en ella me pueden, gente, por eso está en el puesto número 3. No, está muy buena la peli, mírenla. In time, you will know what it's like to lose. No podíamos dejar fuera a los Vengadores y en el puesto número 2 tenemos para mí la mejor de toda la saga, que es Vengadores Infinity War. En esta aventura de los Vengadores es el malvado Thanos el que pone en peligro al universo, porque ahora lo que quiere es juntar las 6 gemas del infinito para adquirir con ellas un enorme poder y hacer todas las perversidades que quiere. Menos mal para nosotros, los simples mortales, que tenemos al grupo de los Vengadores y sus aliados para que a fuerza de golpes salvarnos o no de las garras de este gran villano. Lo mejor de la película es que a pesar de que ya sabes quién es quién y más o menos lo que va a pasar, hay alguna que otra sorpresa que lo hace de lo más agradable. A mí siempre me va a gustar esta sobre las demás. Decime en los comentarios de la saga del infinito cuál es tu favorita. Who the hell are you guys? Y en el puesto número 1, bombos y platillos para Star Wars: El Imperio Contraataca. Pocos años después de la primera o el episodio 4, George Lucas se vio con suficiente dinero para producir una segunda parte de esta hermosa película y se puso manos a la obra, aunque no tenía ganas, como sabemos, de ponerse detrás de la cámara, y le cedió lo que se acabaría convirtiendo en un honor, pasar a la historia como el director de la, para mí y para muchos, la mejor película de la saga de Star Wars, a Irving Kershner. A diferencia de la anterior, esta película envejeció mucho mejor y los personajes principales están mejor desarrollados. En este film brillan especialmente los no humanos, los robots, C-3PO, Arturito como le decimos cariñosamente, y el querido Chewbacca y el siempre amado Maestro Yoda. También en los comentarios quiero saber cuál de todas las películas de la saga es su favorita.
Gente, en los comentarios quiero saber todo, me cuentan todo, qué están viendo actualmente en la plataforma, recomienden alguna que otra serie o película también. Recuerden también que en el canal voy a poner algún que otro video con top recomendando series, así que suscríbanse, activen esa campanita y no se pierdan de nada que tenga que ver con Disney Plus y las demás plataformas, porque todo el streaming, si no se dieron cuenta, está acá en este canal. Si quieren estar enterados y enteradas de todo lo que pasa en el mundo del cine y las series, pueden seguirme en las redes sociales porque publico noticias y memes todos los días. Yo soy el Tirri y sin más nada para decirles, les doy gracias por mirar el video y nos vemos el próximo. Esto es Posta Bro, cambio y fuera.